Martocci. ¿Cómo le va, Fede? Hola, ¿cómo están? Buen día. Bienvenido. Estar acá. Docente, investigador, ¿cómo te gusta que te digan? Como ustedes prefieran. Un producto de la educación pública argentina, exactamente, y un producto del sistema científico-tecnológico. No hubiera podido hacer mi trayectoria formativa sin esos dos ámbitos. Bueno, Fede estuvo presentando ayer Peronismo, Agro y Ambiente, iniciativas estatales ante una herencia problemática, desmonte, erosión del suelo y crisis agrícola en el centro de la Argentina. Con ese nombre larguísimo le dieron título a este volumen, este texto que está editado de una manera hermosa. Nos trajiste el libro, lo vamos a mostrar acá, lo mostramos a la cámara. Hermoso, Fede. Contanos un poquito de qué va. Bueno, este libro es uno de los últimos volúmenes de una colección que se publica desde 2018 y la publica la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Grupo Editor Universitario. Es un enorme esfuerzo de editoriales pequeñas, ¿no?, universitarias, por apostar a una colección que se titula La Argentina Peronista y es una colección de divulgación histórica. En el caso de mi trabajo aborda un periodo muy crítico para la historia agrícola y climática pampeana, que es el que va entre 1938 y 1955 aproximadamente. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí en realidad hay un proceso que es el corolario, es decir, es el resultado de la expansión agrícola, especialmente de la expansión cerealera, del boom cerealero, ¿no? Esa etapa que hoy, desde algunos discursos, incluso desde el gobierno nacional, está puesto como un momento de esplendor para la economía argentina, pero que, si analizamos un poquito, tuvo serias consecuencias para algunos espacios. Claro, estuvo bueno para algunos, eso es. Exacto, sí. Sí, y tuvo consecuencias, digo, en términos agroclimáticos, en todo el centro del país. Este es un libro que se inserta dentro de esa colección que propone abordar al peronismo como un elemento clave para pensar la trama profunda de la sociedad argentina. Y en este caso nos gusta pensar este libro como un cruce de caminos, cruce de caminos entre la historia ambiental, la historia agraria y los estudios sociales del Estado, porque creemos que eso está intrínsecamente vinculado si queremos pensar la crisis agroclimática en el centro del país en la década del 30 y 40. ¿Por qué digo crisis agroclimática? Porque efectivamente a partir de la expansión cerealera durante la Argentina agroexportadora se pusieron tierras en producción que quizás no debieron ser destinadas a la agricultura. Entre ellas, espacios como algunas zonas del sur de Córdoba, el este de La Pampa y el oeste de Buenos Aires también. Con el aditamento, con el agregado de que en La Pampa y San Luis existía, especialmente en esa zona, existía un bosque nativo muy rico, como el Caldenal, claro, ¿no?, que se extendía. Sí. Claro, que ayer hablábamos en un momento sobre la historia del Caldenar, cómo era utilizado como materia prima de las guerras, ¿no?, y también de los trenes a vapor, ¿no?, que en la provincia de La Pampa se devastó el bosque de Caldén justamente para eso. O sea, esto es posterior a eso, o sea, después de esa tala indiscriminada viene este problema. Exacto, viene este problema, porque además está vinculado con el propio proceso de expansión de la frontera agrícola. No se podía arar si primero, en algunos ámbitos, no se desmontaba. Claro. Entonces, el desmonte está vinculado con la explotación de la madera, pero también está vinculado con la puesta en producción de un espacio en gran escala. Digamos, estamos hablando de cientos y cientos de hectáreas, que para 1914, 1915 alcanza 1 millón de hectáreas cultivadas en el este de La Pampa, que era una zona, y es una zona semiárida, y que esa cobertura vegetal que ofrecía el bosque le permitía que, bueno, ese suelo no se erosione. Claro. Aguantaba los vientos. Exacto, aguantaba los vientos. Fue un desafío entonces hacer cultivo de trigos en este espacio donde muchas veces el viento desgranaba las espigas, pero
esto si lo sumamos a contextos de sequía, como por ejemplo el que se extiende durante la década del 30 y principios de los años 40, con principal epicentro en 1938, por eso el análisis del libro Empieza parte ahí. de 1938, es el momento más crítico en toda esa extensa región, el sur de Córdoba, el este de La Pampa, el oeste de Buenos Aires y también el este de San Luis, porque San Luis también desmontó. Claro. Entonces, cuando decimos una extensa región, estamos hablando de casi 17 millones de hectáreas erosionadas para inicios de la década de 1950. La Pampa entera tiene 14, creo, 14 millones de hectáreas. Es una zona más grande, lo que está describiendo Fede, de Claro. lo que ocupa nuestra provincia. Exactamente. Entonces era un espacio interprovincial que en ese momento se denominaba la región de la erosión eólica y que ocupaba en su totalidad casi, un poquito menos, pero casi 17 millones de hectáreas, con cordones medanosos que ocupaban 100.000 hectáreas, ¿no? Y con médanos de más de 100 hectáreas. Hay imágenes, algunas aparecen en el libro, otras las mostramos ayer en la presentación, que realmente son impactantes, porque la gente, incluso los gobernantes, por ejemplo, Salvador Ananía, que fue el primer gobernador electo en La Pampa, el primer gobernador además de signo peronista, hablaba de la vuelta del desierto, del avance del desierto, y era un avance literal, ¿no? Volvían a cubrir las arenas, zonas que antes habían sido de tupido trigo, ¿no? Pero bueno, un poco esto también tiene que ver con pensar los procesos ambientales y pensar cómo los procesos productivos inciden en la dinámica de las sociedades y a veces también hasta en las crisis de las sociedades y la salud de las sociedades. Fede, pienso en el nombre del libro y en una especie de tríada conflictiva: peronismo, agro y ambiente. Mundos que se chocan, al menos desde el punto de vista político y también desde el punto de vista ambiental. Digo, esta tensión que estamos mencionando viene arraigada en el tiempo. O sea, lo que vemos hoy ya también se dio antes en la historia argentina. Sí, lo que tratamos de indagar es no solo el análisis de la historia como un simple prolegómeno de las situaciones actuales, pero hay un claro anclaje en esto que comentabas y que además tiene que ver con la producción no solo escrita, la producción también literaria, incluso diría la producción artística pampeana. Hubo pintores que pintaron las voladuras del suelo. Hubo pintores que retrataron como nadie, estoy pensando en... bueno, hay muchos, no quiero personalizar, pero digo, cuadros de tormentas de arena en La Pampa existen, y relatos también. Sí, sí. Gualicho Mapu tiene relatos que son realmente extraordinarios sobre la crisis en el Estieven agro. es Gualicho Mapu. Estieven, uno de los cuentos se llama, de ese libro, que se publicó en los años 50, se titula El viento grande, ¿no? Después tenemos un autor, primero una persona nativa de Santa Rosa, pero después se convirtió en un destacado docente de la Universidad de La Pampa, un investigador de historia y geografía como Julio Colombato. Claro. Tiene un texto inédito, muy lindo, que se llama En los tiempos del viento grande. Este es el tiempo del viento grande. Entonces está arraigada en la memoria colectiva pampeana de los productores, pero también de otros y otras actoras de la sociedad, el proceso de la crisis, ¿no? Y cómo a veces las tormentas de arena nublaban el sol a pleno día. Entonces, todas esas cuestiones son muy interesantes para pensar hoy cómo estamos interviniendo en materia de gestionar el riesgo climático, ¿no? Y me parece, y ya te dejo, Juani, que hay una cuestión que es importante remarcar, y más en este contexto, donde no solo las políticas científico-tecnológicas y una institución como CONICET, donde trabajamos muchos y muchas, de los que también integramos las universidades nacionales, está siendo atacado, y particularmente las ciencias sociales, ¿no? Yo vengo de la historia, y las ciencias sociales sirven no solo para pensar la sociedad, sino también textos como este, que apuntan a un público mucho más amplio. No es un público académico al que está apuntando la colección La Argentina Peronista, sino otro público, lector.
Y las ciencias sociales son relevantes para interpelar a los actores que están en instancias de tomas de decisiones. Porque pensar las políticas públicas hoy a veces son, digamos, es un elemento clave ver cómo se proyectó en el tiempo, ¿no? Y cómo podemos poner en perspectiva histórica el desarrollo productivo, pero también el desarrollo ambiental del centro del país y concretamente de La Pampa en el largo plazo. Mirarlo en el largo plazo necesariamente invita a ver qué pasó con las políticas productivas del peronismo o antes del peronismo, en los años 30, 40, 50, para abordar este tema, las políticas forestales, para poder tomar elementos, ¿no? Porque siempre cuando uno mira política pública, ve logros, buenos resultados y también limitaciones, como en todos los casos, ¿no? La clave es ver cómo resolver esas limitaciones para incrementar las capacidades estatales para intervenir. Bueno, estos elementos de las ciencias sociales son un pequeño aporte más para pensar en esa línea. ¿Y el peronismo hizo un quiebre de este pensamiento, como se venía pensando antes el agro y el ambiente? ¿Hubo un quiebre a partir del peronismo? En realidad hay personas, individualidades, ¿no? Ajá. Individualidades que pensaron esta cuestión, especialmente la preservación del bosque, del Caldenal, del bosque de Caldén, antes del peronismo. Ya en los años 30, Monticelli, un sacerdote Sí, botánico. Hablamos ayer de Monticelli. Bueno, está muy presente en el Museo de Sí. Historia Natural. Sí, ¿no? Salesiano. Salesiano, sí. Digamos, y ya pensó la preservación del bosque y evitar el sangrado de los caldenes. Lo pensó Enrique Stieven. Pero el peronismo lo que hizo, ¿sí? Que en un punto fue importante, muy importante, es pensar una legislación concreta para La Pampa en materia de conservación del suelo. Algunas de las primeras leyes que sanciona ANIA entre el 54 y el 55, cuando en el 55 sabemos que el golpe cívico-militar, Sí. un golpe más de todos los de la historia argentina que fueron cívico-militares, interrumpió ese proceso. Pero ya se había sancionado una ley que fue clave, la ley número 155, que vinculaba directamente el proceso productivo con la necesidad de conservar el suelo. Esa ley se va a reglamentar mucho después de que Ananías fue depuesto, pero evidentemente algunas cuestiones el peronismo dejó en agenda, porque esa ley, no barrieron con esa ley No la sacaron, después de la claro. autodenominada Revolución Libertadora. En materia forestal, el peronismo fue importante. De hecho, 1948, antes de que La Pampa se provincialice, el peronismo sanciona la primera ley de defensa de la riqueza forestal en Argentina. Entonces, hay elementos que invitan a pensar el peronismo y las políticas que implementó el peronismo en ese sentido, con sus luces y sus sombras, ¿no? Y las críticas que se le puede hacer, pero es un momento medular. Por eso digo, el peronismo heredó el problema de la erosión, pero trató de resolver algunas de esas Qué cuestiones. vigente que está todo esto, Sí. teniendo en cuenta que en este momento hay sectores ruralistas que están pidiendo que se derogue la ley de plaguicidas o la ley de ecología. Un gobierno provincial que dice vamos a seguir conversando, pero la ley la vamos a reglamentar. Sectores del ambientalismo que dicen por favor, esto tiene que ponerse en marcha. Y son estos tres ejes. Ambiente, una provincia gobernada por el peronismo y un modelo productivo. Sí, exacto. Y por eso decía que textos de estas características lo que hacen es proponer mirar estos procesos que nos interpelan hoy, digamos, cuando abrimos el periódico, y ponerlos en perspectiva histórica, porque si no, algunas cosas no las podemos comprender. Pero incluso yo agregaría una cuestión más, y que está muy presente incluso en la introducción del libro, porque cuando lo fui escribiendo, eso estaba en la tapa de los diarios, en las redes sociales, y que es como, podríamos decir, naufragó la iniciativa de crear el segundo parque nacional en la provincia de La Pampa. No nos olvidemos. El del Caldenal, decís Exacto. vos. En 2020 se empieza Sí, a sí, pensar... que la gente del campo se opuso y vinieron hasta aquí a reclamar que no sucediera. Exactamente. Entonces, De una forma muy intempestiva, ¿no? sí, claro. Entonces, la propuesta en 2020 de crear el Parque Nacional El Caldenal
y que termina naufragando unos años después, porque en 2022 eso estaba muy en la agenda. De hecho, la Cámara de Diputados había dado parte de la sanción. Y cómo se cayó esa iniciativa da cuenta claramente de que no tenemos claro los problemas que afrontó este espacio y una región mucho más amplia, digo, casi 17 millones de hectáreas en el centro del país, a raíz de no preservar el bosque nativo. Y yo justamente ayer en la presentación señalaba que uno de los argumentos, porque uno después puede decir, bueno, se podría haber mejorado, el proyecto podría haber circulado de otra manera, se podría haber agregado esto, ¿no? Pero la construcción democrática y el logro de consensos va por ese lado, no por la negativa. Y la negativa, uno de los puntos clave, me acuerdo en esa coyuntura, era que se iban a perder 100.000 hectáreas de producción ganadera, ¿no? En una zona, en el departamento Loventué, que es una de las más ricas en términos de la biodiversidad que ofrece el Caldenal. Y lo que yo digo es, está bien, se perdían esa cantidad de hectáreas, pero tenemos que recordar que 100.000 hectáreas eran solamente a mediados del siglo XX las que estaban afectadas por cordones medanosos ininterrumpidos. Entonces, bueno, ¿cómo pensamos la gestión del riesgo climático? Y estas cuestiones me parece que las tenemos que tener en cuenta. E insisto, la historia, quienes hacemos historias, en parte formo parte del Instituto de Estudios Sociohistóricos y del Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa, esta última, una de las únicas 2 unidades ejecutoras de CONICET en la provincia, junto con el INCITAP. Me parece que tenemos cosas para decir, tenemos cosas para aportar, y las ciencias sociales tienen que tener un lugar más destacado que el que le otorgan algunos discursos en la actualidad. Bien, ¿dónde se puede conseguir el libro? El libro se puede conseguir a través de la página, el aula taller, y si no, en todo caso me pueden contactar y yo hago el vínculo con la editorial. Mostrámelo a la Bien, cámara, Juaní. Otra vez, peronismo, agro y ambiente. Espectacular. Aplauso para Fede Martucci.